Andrés, comer arroz con menestra y carne todos los días en algún momento cansa. Y todas las cosas que se repiten en un momento y se las pone tanto para la fiesta de Navidad como Año Nuevo, cumpleaños, y sigues, como dice, el arroz con pollo, ya por Mm, poner un ejemplo práctico, mm. termina siendo cansado. Se podría aplicar cuando en el ejercicio de una actividad pública solo utilizas un argumento que es la publicidad, la promoción, para mantenerte en el poder sin fijarte exactamente si estás haciendo para lo que se te fue elegido, que es gobernar, ejecutar obra pública y crear bienestar ciudadano. Comer arroz con menestra todos los días te puede llegar a aburrir, Ramiro, pero comer todos los días, no, Así es. porque eso te alimenta. Ok. ¿Dónde está la diferencia entre el primer ejemplo y el segundo en esta analogía? Que en el primero usas siempre la misma receta, el mismo contenido. En el segundo varías. Lunes y miércoles y viernes arroz con menestra, martes sopa de pollo, jueves ensalada, sábado y domingo te desbandas. Si tu oficio no es ser cocinero y utilizas eso porque quería complementar y sabía que me ibas a contestar así. Sí, pues dame el derecho a conocerte, ¿no? Ya sabía que me ibas a contestar así. Tú no eres el cocinero y tú estás en eso. Y resulta que eso te ayuda a generar simpatía en el medio que estás, en tu casa, en el lugar X, y genera simpatía. Pero tu oficio no es ser simpático. A ti te escogieron para otra cosa. Parcialmente de acuerdo, tu oficio efectivamente no es ser simpático per se, pero la necesidad de generar esta conexión Es emocional necesaria. te da gobernabilidad. Ya, Pongámosle el cascabel al gato. ya. Mantenerte en campaña permanente, desgasta un gobierno, sea gobierno municipal, El que sea. provincial, nacional, corporativo, familiar. O Efectos tenemos, especiales. tenemos efectos especiales, sí. Sí. Comunicar sin contenidos. El comer todos los días es lo mismo. Comunicar sin contenidos, ¿desgasta el capital político de los gobiernos o no? ¿Y cuál es la relación entre comunicar cualquier cosa y popularidad? Creo que esos son los tres ejes sobre los cuales debiéramos Vamos conversar. por el Y primero. volvamos a la mesa. Así como debes alimentarte para nutrirte y para tener fuerzas, un gobierno debe comunicar. Gobierno que no comunica no existe. En la praxis, si el gobierno o el Estado o la institución pública no es parte de los noticieros y de las pantallas, no existe. Y esa es una aproximación práctica. Quisiéramos tres aproximaciones. Una práctica, una mediológica, pensando en términos de medios de comunicación, transmisión, y otra histórica. Desde el punto de vista práctico, lo que no se comunica no existe. No existe. Estamos de acuerdo. Entonces, si un gobierno no comunica, no, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ante el silencio gubernamental, los ciudadanos o los grupos de interés empiezan a utilizar los clichés de no hace nada, es un mal gobierno, debemos cambiarlo. Por citar tres clásicos ecuatorianos. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, comunicar te da validez, te da legitimidad, te da autenticidad, te Te da da seniority. vigencia, te Vigencia. da existencia, Exacto. te da seniority. Entonces, ese es el desde el punto de vista práctico, tienes que comunicar. Sí o sí. Porque además, digamos que el día de mañana quieres subir impuestos. No puedes simplemente subir impuestos. Tienes que explicar por qué quieres subir impuestos. El día de mañana quieres hacer un viaje internacional. Tienes que justificar el viaje internacional porque si no se te genera una serie de comentarios en la sociedad que te van minando tu capital político que a la larga debilita tu capacidad de gobernar. Agenda confidencial. Por ejemplo. Exactamente. Luego, clarísimo. Desde el punto de vista funcional tienes que comunicar porque si no,
Si no comunicas, si no construyes el mito de gobierno, si no le dices a la gente hacia dónde quieres ir, no vas a lograr esas adhesiones que necesitas de opinión pública, sobre todo al principio, y de votos al momento de consultas o al momento de reelecciones, que te permitan ejecutar tu plan. Es así de simple. Desde el punto de vista mediológico, más filosófico, hay un libro que se llama El Estado Seductor. Y El Estado Seductor es un libro de Regis Debray, publicado en 1992. Y él dice, nadie ha visto nunca el Estado. Y si te pones a pensar, cuando tú vas en un avión y miras hacia abajo por la ventanilla, alcanzas a ver dónde están las divisiones geográficas de los distintos países. Y la respuesta es, salvo que sea un río o una cadena montañosa, no la ves. ¿Por qué? Porque es una invención de los seres humanos. Los estados son como las monedas o las religiones, invenciones, narrativas creadas por el hombre. Y luego, por las guerras. También. Luego, esa inexistencia ontológica te obliga a comunicar para decir, hey, aquí estoy yo soy este estado, yo tengo este objetivo. Actos de gobierno y actos de poder. Claro, eso es esta suerte de invisibilidad te exige hacerte oír y hacerte ver. ¿No es más abstracto que invisible? No, yo creo que es ambos dos el par. O sea, el punto es que si no construyes una narrativa vinculante, deliberada, estratégica, que te guarde un enganche entre lo que no ves versus lo que ves. Exacto, que te relacione lo que no ves con lo que debieras ver, porque a veces ves algo opuesto a lo que debieras ver y la narrativa es la que tiene que llevarte a entender que eso que estás viendo es una perspectiva de lo que tienes que ver. Inseguridad, por ejemplo. No, tú ves a un vecino que cae, que lo ametrallan y se muere y demás. Tú ves inseguridad y luego ves una narrativa de alguien que te dice, no, pero hemos mejorado las cifras de seguridad. Tú vas a decir en tu realidad, luego de haber vivido, al haber atestiguado el que alguien... Tengo un amigo que le mataron a su hermano y ya la inseguridad no juega con él. Exactamente. Sin embargo, para el resto del país tienes que seguir hablando de temas de seguridad. Ya, aunque no la sientas. Sí, y ahí este dicho de una golondrina no hace verano, creo que sí hace, en la medida en que tenga una buena historia. Luego tienes que enfrentar tu narrativa a esa narrativa. Ese es el mito de gobierno del que habla Mario Riorda, que tiene que construir todos los gobernantes, ¿no? Porque ves ahí a donde debes adherir a la ciudadanía para que te apoyen, porque si no tienes ese apoyo... Pero toda esta narrativa, toda esta promoción, publicidad, que no es lo mismo, de gobierno, debe tener un sustento en algo, sí, porque no pueden ser solo palabras hiladas de una manera lógica. Bueno, sí puede ser. No, pero a ver, ¿funciona? ¿O hasta qué punto funciona? Bueno, ¿cuál es una de las naciones más ricas del mundo? Para mí, de los países nórdicos, Israel. Vaticano. ¿Y en qué historia basa la riqueza del Vaticano? En las indulgencias. Alabado sea el Señor. Es pura narrativa, Ramiro. Y ojo, no quiero ofender a nadie que tenga creencias religiosas particulares. Estoy tan solo refiriéndome a estoy trayendo un ejemplo válido. A ver, pero es un estado sin población, porque lo que tiene no es población. Pero no importa, ese no es el punto. No importa porque tienes que satisfacer. Ellos no tienes población viviendo en un solo lugar, es más difícil todavía, porque no tienes una población viviendo geográficamente en un sitio predeterminado, tienes una población que está regada por todo el planeta, a la cual tienes que convencerla de que su jefe máximo, más máximo, bueno, ese está en el cielo, pero el siguiente está en el Vaticano. Tus probabilidades de ver al jefe de la tierra son bajísimas, y sin embargo crees que es el representante de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una historia detrás, hay una narrativa detrás, y hay una serie de elementos que construyen esa narrativa. Elementos desde textos, como la Biblia, hasta rituales, como la misa, y ni hablar de las creencias, ¿no? Ya, a ver, ese es un argumento, sí, interesante,
para la discusión totalmente. Conflictivo también. También, porque has tocado un tema muy sensible que probablemente... Es susceptible, así es, y muchas personas, entre ellas su señor cardenal. El cardenal, que ya mismo va a venir a refutarte porque dice que él vive... Está bien, vámonos. Cambiemos de ejemplo. Cambiemos de ejemplo. A uno más terrenal, porque esto tiene una dosis ya de... ¿Ficción? No es ficción. Es que sí la tiene. De lo sobrenatural. Que estás apuntando a algo más. Lo sobrenatural es ficción, Ramiro. ¿Los ovnis? Sí, pero ya está jugando con fuego. Ok, apaguemos el fuego. Mil disculpas. Apaguemos el fuego. ¿A dónde quiero llegar? Que todo gobierno debe construir esta narrativa porque la batalla es por el control de la narrativa en el corazón de la gente. Ya. ¿Ok? Así construyes conexiones intensas, así construyes conexiones significativas con las audiencias, lo que hace que empiece a existir una correspondencia social, correspondencia que luego se mide en fórmulas de me gusta, no me gusta, apoyo, no apoyo su gestión, le creo, no le creo. Es simple. ¿Por qué la gente al leerla lo ve más complicado? Porque nos encanta encontrar patrones conspiranoicos en cada una de las explicaciones que Teorías damos. Conspiratorias. Claro, porque es bonito decir que... Hacerte sentir inteligente porque has pensado una torpeza. Lo abdujeron los extraterrestres y por eso piensa raro. No, es un imbécil, pero bueno. Está hoy día particularmente ácido. Está bien, reduzcamos el nivel de subjetividad y de acidez. Vámonos a la antigua, al Renacimiento, si quieres, o vámonos a las monarquías y va a ser menos susceptible, excepto que haya algún creyente de monarquía por ahí. Y esta es mi argumentación histórica. Desde siempre, Ramiro, desde siempre, el rey y el Estado es el primer reality show que ha existido. La imagen del rey en una moneda dorada o montado a caballo en una estatua en la avenida o las máximas de una crónica no eran aleatorias. Estaba fríamente calculado. Tenía una razón de ser, estamos de acuerdo. La monarquía absolutista cuidaba con minuciosidad las artes, los grandes mecenas de las artes eran los monarcas. Estatuas, pinturas, poesías, teatro. Era gobernado, era administrado por la monarquía. Hasta la misma iglesia en siglo IV, ya que te metiste. Yo ya me salí de ahí. El rey elegía quién era su historiador, presionaba a los académicos, subvencionaba a los artistas, efectivamente, vigilaba la librería, vigilaba el teatro, vigilaba el correo, nada quedaba expuesto al azar. Vigilaba lo visual y lo narrativo. Luis XIII o Carlos IX o en Inglaterra, Enrique VIII, no se hacían representar al azar como si fueran Júpiter, o como si fueran Apolo, o como si fueran Hércules. Es porque había una narrativa que querían, y hay algunas historias fantásticas. Hay un cuadro, pero no después, que tiene connotaciones sexuales, vamos a resentir a otra parte de la audiencia, no voy a hablar, es un cuadro de Enrique VIII, que lo hace ver, si van al Tate Gallery, está ahí, que tiene una prominencia marcada en el pubis. Porque no podía, la historia cuenta que Enrique VIII no podía fácilmente procrear. Tenía un problema, no sé, conteo de espermatozoides, qué sé yo. Entonces se hizo pintar con una gran prominencia genital para que la gente creyese que debía ser el rey. Porque recuerda que en ese entonces, si un rey no tenía prole, no era un buen rey. No tenía razón de ser porque no tenía cómo generar un Entonces, sucesor. ¿cómo resolvió esa narrativa de, el rey es medio débil sexualmente? Píntalo en un cuadro con un priapo inmenso. Vayan al diccionario. Porque no podemos decir la palabra... Claro, tenía un problema de envergadura que tenía que resolver. Exactamente. El punto, y es más, el punto de inflexión histórico, Ramiro, es cuando los emblemas dejan de representar a las personas, como los reyes o las familias nobles, y empiezan a representar a las entidades abstractas como el Estado. Un ejemplo, ya que estábamos en la monarquía, cortémosle la cabeza. Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad o la muerte. Así era la frase completa. Dejó de representar a una familia
o a un rey y empezó a representar a una idea, a un concepto, que se convirtió en la Primera República. Que luego fue un desastre, esa es otra historia. Ya es otra historia, pero el punto concepto es el que estamos trabajando. De nuevo, está ahí, ¿no? Es la narrativa que construyes la que te lleva a... ¿Y cuál es la manifestación, digamos que física de la Revolución Francesa? Tiene dos, clarísimas. La una son las guillotinas de Robespierre, que Robespierre manda en estos años en que mandó a decapitar a todo el mundo que se oponía a la revolución. Y la segunda es Père Duchesne. ¿Y quién es Père Duchesne? Père Duchesne era una caricatura de un panfleto que hablaba de la revolución. Su café, doctor. Gracias. Sin azúcar. Fantástico. Nunca existió Père Duchesne, excepto en la mente de los revolucionarios franceses. Era un dibujo animado, era una caricatura. Pero cada vez que Père Duchesne aparecía en un panfleto diciendo, por ejemplo, Ramiro debe ser decapitado, ¿qué sucedía? Lo decapitado. Le cortaban la cabeza a Ramiro. Es como que Condorito diga Ramiro debe ser decapitado hoy por hoy. Mafalda y la sopa. O tal cual, sí. Y yo suscribo totalmente la idea de Mafalda, no a la sopa. Luego, recapitulemos. Gobernar es comunicar. Ya. Gobernar es comunicar. Pero es solo comunicar. Lo que pasa es que yo soy de la teoría, y un poco el gobierno de Daniel Noboa me ha hecho rever esta tesis, pero soy de la teoría de que la comunicación obedece a la política y no al revés. Por tanto, gobernar es politiquear en el buen sentido y comunicar lo que estás politiqueando, si ustedes quieren, en ese orden. Y un poco lo que hemos visto en este gobierno es que la comunicación prevalece. La pregunta es, volviendo al inicio, si comunicas demasiado, te desgastas demasiado, y la respuesta es igual que si comes carne con arroz con menestra todas las noches. En un momento te aburres. Tienes que cambiar el menú. ¿Y cuándo cambias el menú? Cuando en tu receta tienes otros ingredientes. ¿Y cuando tienes otros ingredientes? Cuando hay gestión. Al fin llegamos. Al fin bueno, le hemos dado una vuelta histórica necesarísima. Y hemos ofendido a mucha gente que nos ve y nos escucha, lo lamento, pero era necesario para fines pedagógicos. Ya, pero resulta que tú has dado en el concepto de lo que yo al inicio te di del ejemplo, y que yo no voy a ser ajeno a lo que tú sabes y a lo que en verdad ya 2 veces te ha tocado poner en práctica. Sí. Pero... Y espero la tercera. Y que no te han escuchado en muchos casos. Entonces, cambiar los ingredientes. Uh-huh. Cambiar los ingredientes es la gestión. Una comunicación sin gestión se puede sostener una vez. Se puede sostener la segunda, probablemente la tercera. Pero mantenerla como porque te funcionó, termina en algún momento no funcionándote. Bueno, sí, de acuerdo. Julio César mantuvo su poder en el Imperio Romano como emperador, ya no como miembro del... Se supone que era una democracia con el Senado y demás, y los Césares, ¿no? Julio César se mantuvo en la historia un par de años siendo emperador hasta que decidieron cortarlo, uh-huh. Literalmente. Porque ya la historia no aguantaba más, ¿no? Pero... ¿hacia dónde quiero ir con este ejemplo, Ramiro? ¿Qué es lo que olvida Julio César y olvidan muchos gobiernos cuando están en estos procesos de comunicación? Que la comunicación, por etimología, significa conexión. Comunicar es conectar. Y cuando tú te limitas a informar desde tu perspectiva, desde tu ombligo, solamente lo que tú quieres, sin pensar, escuchar, ni utilizar lo que te dice la audiencia, ese ejercicio egocéntrico de comunicación te lleva a que te desgastes. Porque la pregunta es, ¿qué problemas le resuelve el gobierno en términos del ciudadano? Esa es la comunicación que termina funcionando. Te doy dos ejemplos clarísimos y reales que ustedes los van a poder recordar. Y vamos de nuevo a la historia. A la historia cercana, pero no, vamos de nuevo a herir susceptibilidades. Mientras el presidente Guillermo Lasso hacía comunicación desde Quito,
sus cifras de aceptación no eran muy buenas. Y recordarás que un noviembre del 23, en Guayaquil se ponen unas bombas en gasolineras. Correcto. Para ese entonces el presidente Lasso tenía un nivel de aceptación entre el 17 y el 25, dependiendo a quién le preguntabas. 60 en datos, pero en los demás entre el 17 y el 25. Ok. Sucede lo que sucede en la ciudad de Guayaquil y se toma la decisión desde el punto de vista de gestión y desde el punto de vista de comunicación de establecer el puesto de mando unificado en el ECU 911 de San Borondón. Hacer batidas en las que el presidente estaba presente todos los días y hacer una cadena nacional diaria. Y durante una semana tuvimos al presidente hablando de qué, del presidente Lasso hablando de qué, de lo que querían escuchar los ciudadanos, de que se estaba combatiendo la inseguridad en esos momentos. ¿Qué pasó en términos de su aceptación? Pasó de un 17, digamos que 20, pasó de un 20 a un 39. En una semana, Ramiro. ¿Cuál fue la gran diferencia? Que en esos momentos se hizo lo que había que hacer, es decir, escuchar al ciudadano, entender cuál era su preocupación y trabajar en base a resolverle ese problema. No íbamos a resolver toda la inseguridad, no, obviamente que no, en una semana no se puede, pero sí íbamos a resolver. Gestión y preocupación. No, le estabas resolviendo el miedo. A la gente le estabas resolviendo el miedo. Y cuando veías a un presidente en mangas de camisa o con chaqueta. Y con la gorrita. Y con la gorrita. De hecho, la primera cadena el lunes fue la primera cadena que usó gorrita. Y funcionó. Porque tú querías ver a alguien mandando, con autoridad. Y que no se limitase a informar, sino que dijera 3 cosas. 1, informar, estamos haciendo esto. 2, yo entiendo tu preocupación porque yo también la sufro porque tengo familia. Y 3, estoy dando estas órdenes. ¿Cuál es la diferencia? Y me salta esta pregunta, porque yo he visto estos comportamientos con distintos resultados en demostrar autoridad y mando y hacer el ridículo. ¿Cuál es la diferencia? El contenido. O lo gesticular, o la... No, yo no voy a calificar como No, y no me estoy refiriendo al ejemplo del presidente Lasso. Pero yo voy a usar otro ejemplo, Ramiro, que tiene que ver, porque es la gestión en la que yo estuve involucrado. Yeah. No lo siento como hacer el ridículo, sí lo siento como un error, pero probablemente algunos de ustedes lo sientan como que hicimos el ridículo en ese momento. Fue lo siguiente. El mismo día en que el presidente Lasso lanza su cadena nacional de 17 minutos sobre el ataque a su reputación, recordarás, en donde se habló del asesinato de la reputación. Esa mañana en la ciudad de Guayaquil hubo un hombre con un chaleco de explosivos amarrado a un poste en una esquina. Ajá. Y la cadena... O la Alborada, por ahí. Exacto. Y la cadena en ningún momento habló de... Así es. Habló del asesinato de la reputación del presidente Lasso y de su familia. ¿Qué no hicimos? Y mea culpa. Pero cuando estás ahí, el día a día te absorbe. Y no es por justificarme, no lo justifico, reconozco que eso fue un error. Yo debí haberle dicho al presidente, no saquemos esa cadena. ¿Qué no hicimos? No escuchamos a la gente. ¿Y cuáles eran las preocupaciones de la gente? Absolutamente válida la preocupación del asesinato de reputación que estaba sufriendo el presidente. Absolutamente válido, pero no era el momento. Ya, no, lo que yo me refería... Luego la diferencia está en 2 cosas, Ramiro. 1, entender los tiempos. Y 2, escuchar a la gente. Ya, yo me refería a hacer el ridículo cuando tú de manera histriónica te metes en una tanqueta, ingresas a una cárcel y todo, y no sabes ni disparar medio tiro. ¿Ya? Pero la gente no sabe que no sabes disparar. Además, pero la gente tiene un olfato. No. ¿Tú no crees que la gente huele cuando... Hola, Eduardo. No. Abogado Mendoza, disculpe por la referencia al Vaticano. ¿Ah? Sí, oiga, ¿tú crees, volviendo al Vaticano, ¿tú crees que la gente que vivía en América sabía que alguno de sus papas fueron sucesiones de padres a hijos? No. No tenían cómo saberlo, no tenían idea, me están escribiendo, sí. No tenían cómo saberlo, ¿por qué? Porque hay cosas más importantes como la narrativa que quieres demostrar. Y esto de subirse a la tanqueta,
El tema es creíble o no es creíble. Ya. Te doy 2 ejemplos concretísimos, históricos del Ecuador. La primera campaña que hizo Fran Vargas Pasos para presidente en el 88, no sé si se acuerdan, la imagen más evidente de Fran Vargas Pasos en campaña presidente en 1988 fue Fran Vargas Pasos hablando de la paz subido en un tanque de guerra. No, era una disonancia cognitiva brutal. ¿Cómo puedes hablar de la paz desde un vestido de militar subido en un tanque de guerra? Lo que estás diciendo es guerra. El segundo ejemplo, misma campaña, Rodrigo Borja subido en un tanque de guerra. Y no se lo percibió mal. Timing y contenido. Y el contenido es producto de escuchar a la gente. No, porque hay ideas que pueden ser mentiras, totalmente. Hay un texto que se llama Ahora eres menos idiota que antes, del 2013, Segunda cita. escrito por McGrain, yo sé, me queda una, que sostiene que la posverdad se aprovecha de tus emociones para construir historias y se aprovecha de tus sesgos, como el sesgo de confirmación o el sesgo de autoridad, para convencerte y convencer a la gente de que algo es cierto cuando no lo es, incluso cuando hay evidencia que demuestra que no es cierto. No importa. El punto, todo gobierno debe construir su propio relato y este debe ser deliberado, debe ser predeterminado, debe ser estratégico. Sí. Debo saludar al Sí. cardenal, que disculpe la cita del Vaticano. Y yo reviso mis Y además, mis mensajes que por probablemente... favor, oiga, y ha venido despeinado hoy. No. Ha venido del Vaticano. No, viene escuchando los que probablemente lo llamó el Papa a decir ese seminario, por favor, contrólalo. El asunto más interesante de esto, cuando tuvimos 3 días desde el martes estábamos buscando el tema. El tema es una idea de Wendy, porque Wendy dice, es necesario hacer redes sin contenido y estar permanentemente en campaña. Esa era, y Sí. Andrés lo cerró bien, yo lo llamé, y vimos que hay muchos presidentes que viven en campaña. Y Donald Trump. 1, Meloni, 2, el de Argentina, Milei. Milei, 3, perdóname, de izquierda hay también otros. Sí, ciertamente. Maduro, Maduro. pasa en campaña, pues no, en campaña. El presidente Correa, Sí, o sea, sí, sin estar en funciones. sí. Entonces, el tema es que a Wendy le sonaba tenía una disonancia respecto a que estaba bien que se hiciera en temas formales que vas a hacer, pero no en temas como, por ejemplo, salir trotando o algún tema. Entonces, yo sí sé la respuesta. Una, Andrés, me la vas a dar y la fama es la fama y tú te tienes que hacer ver y a ver, para bien o para mal. Pero el asunto es que dice que el generar contenido de este tipo no gusta y desgasta. Esa es la pregunta. ¿Te parece eso? A ver, como funcionan las redes hoy, tienes que subir muchísimo Ahí está. contenido. Ahí está, Muchísimo ahí está. contenido. Y no todo el mundo ve todo el contenido que subes. Claro. Porque el algoritmo hace que veas aquellas cosas que más te interesan para reafirmar tu sesgo de confirmación, para mantenerte conectado a la red. Porque el negocio de la red es que estés conectado en la red y que dejes de pensar. Ya. No, eso, tercera cita, me recuerda, estaba anoche revisando con mi hijo una tesis que presenta pronto con Roberto, sobre Fahrenheit 471 de Ray Ya, Woodbury, que muy habla bueno. de la televisión, cómo Sí. la televisión te absorbe y dejas de pensar por ti mismo y desaparece el pensamiento. Bueno, sucede lo mismo con las redes sociales. Las redes sociales hoy por hoy lo que te hacen es que te embrutecen, y ahí la ciencia ya lo demuestra, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitas que la gente esté embrutecida Eso es todo. para que te siga. ¿Y cómo te sigue? Con muchísima información, con muchísimo contenido. ¿Y qué tanto contenido puedes poner? Bueno, a ratos tienes que poner contenido tan inocuo como salir insípido, corriendo, trotando. Claro. O amarrándote el pasador. Sí, Exactamente. claro. Lo que- Y notaste que el pasador se los amarra de izquierda a derecha y no de Sí, derecha a sí, izquierda. sí, Conversación estúpida, no resuelve el problema del país. Pero nos tiene conectados. Sí, o que tiene camisetas medias de color morado, o son pasadores morados. O sea, siempre hay algo subliminal en el tema, ¿no? El truco está en que cualquier cosa que hagas para llamar la atención debe ser una herramienta, un vehículo para meter un contenido que refuerce tu mito de gobierno, tu visión de largo plazo, porque la gente se adhiere a esa visión. Si el día de mañana solo subes contenido voy a ser exagerado,
Solo subes contenido de los colores de medias que te cambias 3 veces a la semana. Lo único que van a decir es millonario en medias. Claro. ¿Y a mí claro, qué? Claro. Sí, Exacto. bien interesante, claro. Pero si eso lo asocias a, y vamos a jugar a creatividad solo por un instante, si vos solo asocias a, es una manera de demostrar su versatilidad y su capacidad de cambio de opinión para escuchar otras versiones, porque aun cuando las medias verdes le quedan mal, se las pone, tú dices, lo que me está tratando de decir es que efectivamente está dispuesto a escucharme. Claro. Pero el punto es, tienes que utilizar el contenido superfluo para incorporarle, como para que te sea el vehículo de contenido que te construya una narrativa más importante. Mantenerte en el hombre que se cambia las medias todos los días te limita, es un hombre limpio, no necesariamente tiene que ser el presidente. O sea, date cuenta que de lo que dices es tan importante y parece tan frío, tan frátulo, tan intrascendente. Y esto es porque, ¿cómo funciona nuestra mente? Buscamos patrones. Entonces, cuando solo ves que se cambian las medias, el patrón es... El patrón, si no te lo explican, el patrón es el que tú vas a inventar. Y es un tipo que se cambia las medias, por lo tanto es un superfluo, o es un tipo que se cambia las medias, por lo tanto puede escuchar muchas opiniones. ¿Y el que no se pone medias? Es más flexible todavía en sus creencias. Claro, es más flexible. Espérate, que va a entrar un show. Sí, Andrés. Sí, pues he enseñado que hoy no traigo medias. Sí, pero bueno. Para quienes nos escuchan. Sí, entonces, habiendo dejado claro que viene la otra pregunta. ¿Estar en campaña permanentemente es malo? No, es bueno porque si logras construir una visión compartida tienes más gobernabilidad. Es importante. Si construyes un buen mito de gobierno y en ese mito de gobierno compartes una visión, por ejemplo, el nuevo Ecuador es un concepto que trata de compartir una visión a la cual debiera adherirse la gente. De hecho, la gente se adhirió y le dio su voto en la reelección al presidente Noboa. Pero luego algo pasó, que la gente se desconectó en la consulta. Los mitos se construyen, pero también se destruyen. Destruyen, claro. Es una realidad. ¿Y cómo pasas de uno a otro lado? Generalmente cuando hay disonancias cognitivas en esta construcción de la visión. Si estás construyendo una visión de, por ejemplo, apertura constante, pero luego te cierras, deja de ser creíble la apertura y llega un momento en que se quiebra la comunicación y la gente deja de confiar en ti. Y cuando no hay confianza, no hay comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es conectar. Y si no hay confianza, no conectas. Sí, te soy muy franco. En eso el gobierno maneja muy bien sus temas, ¿no? Y saben comunicar. Saben comunicar. Sí, ahí la única crítica, si debiera hacerle alguna, es que han marcado muy bien su audiencia hacia millennials y centennials. Es lo que yo decía. Y no terminan de conectar con audiencias mayores. Y eso es lo que justifica que en la campaña por el sí hayan utilizado voceros alternos que apelaban a esas otras audiencias, pero lo hicieron re mal. Y muy tarde. Cierro paréntesis. Sí. Entonces, volviendo al tema. El presidente está en permanente campaña, como estuvo el número 1 de las 5, como lo hace Milei, como lo hace Donald Trump, como lo hace Giorgia Meloni y tantísimos más, ¿no? No los contenidos, no importa que sean de fondo muchas veces, sino que es el hecho de que se digan muchas cosas y que tengan simbología, ¿verdad, Andrés? Lo importante es que sean estratégicos, incluso cuando usas contenidos poco peso específico, deben ser estratégicos. Si volvamos al ejemplo del personaje que sube sus imágenes cambiándose de medias, necesita un porqué. Contenido sin contenido. Necesitas un porqué. La gente se engancha con los motivos. Sí. Tú confías o desconfías de alguien cuando conoces los motivos. Y si el gobierno no te explica sus motivos, tú le inventas motivos. Claro. Porque las historias son transformaciones del héroe o del villano producto de los motivos detrás. Cuando no te dan los motivos, tú creas motivos. Como decía hace un rato, estamos constantemente buscando patrones, incluso donde no los hay, creemos que hay patrones. Esa construcción, esa búsqueda de patrones te exige como gobierno entender algo.
Uno, que tienes que trascender el estadio simplemente de informar, de transmitir data. Y tienes que empezar a contextualizar los mensajes. Y contextualizar los mensajes implica compartir valores, implica conocer a la gente, implica escucharla y a veces hablar en sus términos. Es decir, es lo que se llama calle, pero lo tienes que aplicar a la comunicación en todas sus instancias, sí. Calle, piel, todo. Todo. Es increíble. O sea, solamente es, vuelvo a McLuhan, a Laje, no es el medio es el mensaje, el medio es la vida. Y no importa que tu reputación sea, no existe la reputación buena o la reputación mala. Tiene que existir reputación, ¿no? La buena fama o la mala fama. Arjona decía, son las primeras 6 letras de la palabra, ¿no? Sí, señora, son las primeras letras de la palabra. Es muy buena. Mi querido amigo, el licenciado. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo Los está venía usted? escuchando con tráfico, pero ya estábamos. Y mire quién llegó ahí también, el vago. Esa es otra figura que tiene fama y no fama, pero tiene. Tiene. Pero solo se queda en la fama. Sí. Eso es malo. Buena y mala. Buena y mala, claro. Pero tiene. Tiene, pero como dice Andrés, es malo. Y, le puedo preguntar, ¿no? Sí. Buenos días. Bueno, no, es que cuando tú mantienes esta campaña en redes sociales y tras lo ocurrido el día de la consulta, El domingo 16. el domingo 16, todo el mundo ha señalado, ¿y por qué no ha salido el presidente a hablar? Y simplemente sacó Un tuit. Y ya. O sea, no sé si estamos acostumbrados a que el presidente hable a cada rato o de la cara a cada rato. Y está bien, fue una derrota, el gobierno quedó pésimo, lo que tú quieras. El tipo salió y dijo, sí, aceptamos y ya está. Bueno, ya lo dijo en Pero fue mucho en un después. podcast con el ex alcalde de Sí, Quito. pero fue, mucho Sí. después, hasta que salió esa entrevista ayer. Antes no había aparecido más que en una ceremonia en el ejército. Correcto. Pero él sacó un tuit y ya está. Y nos quejamos de por qué no dio la cara, que por qué no sale a decir que acepta la derrota. Bueno, esa es su forma de manejar la comunicación. Lo es. Y entonces, ¿por qué nos quejamos? Porque nos encanta. Eso es todo. Y es que es verdad, la gente piensa que, ya perdió, al otro día tiene que salir. Sí, es verdad también que si hubiera ganado hubiera salido pero es el manejo comunicacional. Aquí hay una realidad adicional, Bueno. Javier, y se llama, que es cada vez más impulsada por las redes sociales. Se llama la ley de las minorías. Ya. Y voy a usar un ejemplo pedestre recogiendo el inicio de la conversación con Ramiro para explicar la ley de las minorías. Ramiro decía, ¿qué pasa si todos los días te dan de comer arroz con menestra? ¿Okay? Digamos que ese es el menú. Y yo los invito a todos ustedes a mi casa a comer arroz con menestra. Carne, arroz y menestra. Pero resulta que Jaime Velázquez es vegetariano. Luego le va a ir muy mal que yo sirva carne, arroz y menestra, porque él es vegetariano. Yo tengo 2 opciones. En realidad tengo 3 opciones. La primera opción es carne, arroz y menestra para todos, excepto para Jaime, a quien o le doy una ensalada o no le doy nada y que se joda. O no lo invita. No, O no pues lo estoy invito. ahí. Opción 2 es, yo no sabía que es vegetariano, le sirvo, él no come y yo me siento mal, o él sí come y él se siente mal. ¿Y por qué comió? Porque está en mi casa y no quiere hacer un desplante. O lo que es la ley de las minorías. Yo sé que él no come carne, entonces evito un menú con carne. Y esa noche, por primera vez en muchos años, cambio el arroz con menestra y carne y lo convierto en ensalada. Arroz con menestra y ensalada. No, solo ensalada. ¿Cuál es mi punto? Que cambié el hábito de servir todas las noches arroz con menestra y carne para servir por esa única vez ensalada. Cuando de los 5, solo 1 no come carne. ¿Quién me llevó a cambiar la carne por la ensalada? No la mayoría, la minoría. Esa es la ley de las minorías. Lo que pasa en la opinión pública con las redes sociales es que las minorías hacen tanto ruido que empiezas a creer que eso es lo que todo el mundo quiere. Y no lo es. Es lo que los más bulliciosos, como Jaime, piden. Ahora, Está bien. Hola, Jaime Velázquez. Hola. Buenos días, Buenos perdón días. que estoy en el uso de la palabra.
pero usted tiene bastante. Ya, dele. Recién empecé Ya, a preguntar y de ahí nace el análisis que Sí, está sí, haciendo está bien. Andrés en relación a lo que había dicho. Sí, ya sé. Buenos días con Ramiro. todos. por si Buenos acaso. días, mi querido Jaime, bienvenido siempre. Y en, y en todo caso, cuando sale ese tweet, la gente dice, o sea, ¿esa es la forma de aceptar una derrota? No, para muchos. Pero se siente, no sé, comunicado el tipo cuando lanza el tweet. Recuerda, Javier, que no tengo la data actualizada, pero lo último que revisé a inicios de este año, casi 2 millones de ecuatorianos tienen cuenta en Twitter. Ya. Y la publicación fue en Twitter. Y somos, ¿cuántos millones de ecuatorianos? 18. Ahora, resulta que ya. Pero, Luego no todo el mundo lo vio, no todo el mundo se enteró, no todo el mundo le importa. Lo que le importaba era el resultado, que era la manifestación de un sentimiento. Se dio el resultado, ya está. De ahí lo que la gente esperaba no era un pronunciamiento del presidente per se, lo que la gente esperaba era un cambio bueno, sí, producto esperando, de ese resultado. claro. Mira, yo creo que con ese tweet, el tweet normalmente se multiplica. Así lo vean 2, se enterarán 10, más o menos. Entonces, no te digo que de los 2 millones que puedan tener, 4 se van a enterar. Pero todo el mundo habló solamente del tweet. El círculo rojo, la gente que hace opiniones. Así es. Que es La menos del gente 1%. que vive insegura, que tiene hambre o que va No al lo vale. hospital y No no lo ve. le importa un carajo. Así es. Ok, Jaime, ahora sí. Muchas gracias, mi querido Javier. Y qué bueno hablar de estos temas porque reconforta sobre todo al círculo que nos está escuchando. Y te voy a explicar por qué. Después de que los ofendí con temas No religiosos importa y eso. sexuales. No, está bien. Y está perfecto que pongan las verdades o los puntos sobre las IES. Y Ramiro se ríe. Sí, esto no es de risa, Ramiro. Bueno, entonces... Yo pregunta primero para ver si me A río ver. bien o no. Pero usted se ríe de la pregunta. Sí, Pero pues, es que me río de Jaime. y te ríes como el perro rabioso ese que salía en caricatura. Está bueno. Sí, Este, sí, a ver, Jaime. Se llama, lo que se voy- llama- a lo la que voy- caricatura, el perro se llama Patán, Patán corre, es que le cae hasta el nombre, ¿no? Pero bueno. A ver, para quienes han tenido infancia. sí, 2 cosas que te iba a decir. Uno es, hoy en día la comunicación es sumamente importante a través de las herramientas que se dan, que en este caso son las redes, la digital. Pero eso significa que constantemente estoy poniendo contenidos para que el logaritmo mande a los que les interesa mi narrativa de algo, de X. Lo que sucede es que caigo en el juego, ¿no verdad? Y le decía el día domingo, creo que, o el lunes, después de la elección, decía yo, se acabó el show de ricos y famosos. Porque había una percepción de que el presidente era la admiración de todos. Quisiera vivir como él, quisiera estar en sus zapatos porque efectivamente tiene una vida muy, muy bien sentada económicamente y pues obviamente se da la vida de ricos y famosos. Entonces se da el lujo de poner una narrativa de ir en un Porsche a votar. Más allá de lo que diga la gente, ¿no verdad? Él sabe que se equivocó, porque eso es prácticamente un mensaje subliminal para la población. Porque la percepción, y esto es decir, la percepción es que yo quiero ser como él, porque te admiro, porque sé que quisiera ser, escúcheme. Ya usa la palabra aspiracional. Esa es la palabra, perdón. Aspiracional, no admirar, aspiracional, ok. La pregunta es, después del domingo, ¿hubo ese cambio real en la comunicación? Porque se dio cuenta que no era el camino y que la gente no es que quiere aspirar a ser como él, sino, oye, bájate de la tierra y ven acá. Písala. Ven, pisa tierra, estamos sufriendo. Esa narrativa puesta en comunicación hasta el día de hoy no se ve. Es decir, ¿eso es bueno o malo en la comunicación? Porque la comunicación es importantísima. Pero si la haces mal, o mejor dicho, tienes narrativas de sueños de ricos y famosos y no llegas al corazón de la gente, lo que está sufriendo, hace que te desgaste lo que tú decías hace un momento. Bueno, no veo señales todavía
que demuestren que la estrategia, que uno de los ejes estratégicos, el eje aspiracional haya cambiado. Creo que todavía la comunicación maneja el eje de aspiracional, quiere ser como él. ¿Por qué? Porque tiene una bonita familia, Correcto. tiene una esposa guapa, hace ejercicio y es fornido. Es parte de lo bacán. es parte del aspiracional, ¿ok? Eso, de nuevo, no veo que haya cambiado como tal ese eje todavía. Es más, cuando te habla de viajes, olvídate de si es en el avión presidencial o no es el avión presidencial, si es un viaje personal o es un viaje oficial. ¿Cuántos ecuatorianos de a pie pueden viajar? Muy pocos. Sigue siendo aspiracional. Sí, pero si yo me estoy muriendo en la cama en un hospital. Pero ese no es el punto, te digo, ese no es el punto, Jaime. ya. El punto de discusión ahorita es, ¿ha cambiado o no ha cambiado la estrategia no ha aspiracional? cambiado. La respuesta es no. No. ¿Eso los desgasta más? Sí, por la comunicación. Depende cómo lo cuentes, porque si a ese aspiracional le añades el contenido de la suerte que yo he tenido o de haber nacido donde nací o de haber logrado lo que logré, es la que yo quiero para ti, que no lo has logrado, sigue siendo aspiracional, pero estoy hablando de ti, no estoy hablando de mí. De nuevo, el tema es, en la medida en que tú incorpores las preocupaciones, los anhelos, las esperanzas de la gente en tu comunicación, tú puedes decir, yo soy el más guapo, inteligente y brillante, y tú debieras ser como yo. Ahí lo que estoy apelando es a tu ego, no al mío, más allá que ya lo dije, y soy guapo, inteligente, y rubio, ojos azules, y soy alto, y siempre tengo la razón. Me distrajo del argumento. Sí, quédate, está así. Usted también que le para bola. Pues. Sí, es cierto. Pero estoy preocupado de lo que sientes tú y no de ponerme en no establecer una distancia diciendo yo aquí y los otros allá, sino los otros todos debiéramos estar con estas posibilidades. Luego, volviendo a la pregunta, la respuesta es no veo un cambio de estrategia desde lo aspiracional. Y lo segundo que iba a apuntarte, hoy en día como la comunicación es importantísima, resulta que casi en todos los sectores... No solo hoy, siempre Bueno, así. sí, está bien, pero me refiero a que hoy en día quienes quieren manejar el gobierno deben ser comunicadores. Y te doy un ejemplo por lo que sucedió con más allá de que lo respeto y lo quiero muchísimo a Álvaro Rosero. Se quiere poner a un comunicador porque dice que la comunicación es importante. Entonces, y no estamos mezclando ahí conceptos en que en un momento dado, sí, la comunicación es importante, pero no es lo que decía Ramiro hace un momento. Pones a comunicadores a manejar cierto tipo de sectores estratégicos que debe ser técnico en la materia, más allá de la comunicación que tiene que ser importante, pero no es el líder de. Pero esto se ha convertido en que el líder de la gobernabilidad es la comunicación, por lo tanto necesito a los mejores comunicadores para poder comunicar, sea falso o no, lo que estoy haciendo. Ahí la preocupación que yo tengo, Jaime, es el otro lado de la moneda. Y es que estamos muy acostumbrados a creer que, dado que todos podemos conversar, dialogar, hablar, todos somos comunicadores. Y no, la comunicación no solo es un arte en términos de las habilidades blandas que te exige, pero también es una ciencia hoy por hoy. Correcto. Y es una ciencia que tienes que estudiar y que debes practicar, ¿no? No todas las personas tienen gravitas. Y gravitas es este concepto griego que tiene que ver con el ethos, que tiene que ver con la reputación, que tiene que ver con el bona fide, con la buena voluntad, la buena fe que tiene cada una de las personas. Luego, todos comunicamos. Sí, todos somos comunicadores. No. Que eso esté claro. Porque, de hecho, hemos prostituido el mundo de la comunicación desde el punto de vista comercial, por ejemplo. Tienes una compañía que le va muy bien y como tu hijo sabe usar redes sociales, dice, que él sea mi gerente de marketing. Claro, así es. No, el hijo del dueño que maneja la comunicación de la compañía no va a ser el mejor comunicador de la compañía. Necesitas a alguien especializado en términos de comunicación, porque la comunicación es más que decir, puse un tweet. No va por ahí. No va por ahí. Estamos simplificando demasiado la comunicación pensando que esta vaina es tan antigua y es tan fácil que si yo converso contigo y te convenzo de algo, yo soy un buen comunicador. No, eso me convierte en persuasivo, no en comunicador como tal. Al ejemplo inicial, todos comemos, pero no todos tenemos paladar para saber que comemos rico. Más allá de eso, todos comemos carne con arroz y menestra, pero no a todos nos sienta bien, claro. O no todas las casas lo saben preparar bien. Hay casas donde la carne con arroz y menestra es una mierda, hay otras en que es deliciosa.
Es verdad. Y es el mismo carne, es más, les das exactamente los mismos ingredientes. Y la sazón es En un diferente. lugar, Qué buen ejemplo. exacto, en un lugar la sazonan bien, en otro se les pasa la sal, o se les Correcto. pasa el comino, o es insípido. Sí, es verdad. Es lo mismo. En Es términos lo de mismo. comunicación, Es lo finalmente es lo mismo. Y hoy por hoy que ya entendemos cómo funciona la neurocomunicación, ya entendemos cómo funciona el cerebro, es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque si no sabemos cuáles son los mecanismos ocultos subconscientes de la toma de decisiones, podemos hacer comunicación que quiebre una compañía o que la lleve a su potencia máxima, y vamos a pensar, soy lo más inteligente, y no, fue el fucking azar. La oportunidad, Así de simple. El destino. Sí, es que hay que entender todos estos conceptos, porque si no, claro, eso nos lleva a que probablemente la siguiente pregunta de Jaime, que ya no tiene opción, pero que la quisiera hacer, Ya es, no tiene. ¿la comunicación es manipulación? Y la respuesta Sí. es, hoy por hoy, Sí. se llama persuasión. Nah. Claro, Influencia. es persuasión, claro, Jaime. Manipulación. No. Pongan las cosas como se Persuasión, tienen. porque la comunicación no solo es política. Te persuade a comprar, por ejemplo, Te un helado. manipula Exacto. mentalmente, no, señor. No es manipulación. No es manipulación. Perdón. Bueno, a Jaime lo manipula, a los demás personas. No, a mí Ya no, para a estar ti sí, tranquilo, Es como ya. el arroz O sea, comunista. Él claro. es vegetariano, a todos nos gusta el arroz Así es, comunista. Entonces a déjalo él ahí. persuade, bueno, hay que Todos hacer sabemos eso. que es Tú diferente. no hay más pero ciego que el que tranquilo. no quiere Así ver. te Por ejemplo, queremos. Ramírez. Es que tú no Así sabes te lo que queremos. significa la comunicación No, como tal, no que es lo es que ha eso. explicado No, pero Andrés. si no estoy diciendo eso, Es que no no estoy- somos, todos somos comunicadores. Sí, pero... Pero lo acaba de decir. Sí, pero eso no estoy... Pero entonces no digas que manipulas. No te puedes dejar, es lo que te La está diciendo Andrés. comunicación No es es importante, la manipulación. herramienta que te lleva el mensaje a las personas. Ese mensaje te puede manipular para bien o para mal. Te sí. puede, es Puede otra ser cosa. comercial, político, lo que sea. Pero te Y el puede. señor que está aquí al frente mío, él sabe. Pero Por eso lo sigue dijo. explicando. Y por eso lo dijo. Perdón, vamos a poner Inclusive Ponle orden, hasta ponle en orden. religión. Sí, porque te Ponle pones a orden, hacer por favor. monólogos. Te voy a hacer un ejemplo con lo que Monólogo. sí hace hasta 4 Cecilia me dijo. preguntas. Ya, el otro día. A ver, escúcheme. Para que se dé que se cuenta que No no, le se voy a decir trata. nada ya. No, es no, manipulación. Eso. Eso es manipulación. Claro. Está manipulando. Bueno. Es un manipulador, Ya viste, claro. eres manipulador. Ahora ándate. Una cosa... No, es ser manipulado, perdón, eso ya, sí es ya verdad. bajaste el micrófono. Ya. No, Más claro, más claro. Por decirte, un ejemplo muy normal. Saquemos la política y pongámoslo a algo que ha trascendido hace 2, 3 días. Aquí los chicos, las chicas en la oficina me dijeron, doctor, va a haber el jueves en el Coral 2 por 1, 70%. Oye, impresionante. Ayer Ecuavisa sacó 4 anuncios desde ahí, la gente se llevaba la cosa. Aquí fue igual con el No, Madrugatón. tumbaron puertas y demás, ¿no? Puertas y- El Hubieron Madrugatón. heridos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Se comunicó, pero no te está manipulando, pero la gente en su cabeza dice, pues no es ahora el momento. Y cree además que no lo paga, pues, como no lo vas a pagar hasta marzo. Pero es que- ya. no, Bueno, está hay manipulando. en los Yo sé que es la promoción, la otra P del marketing, que es la promoción, pero no hay pues manipulación, porque mucha gente te manipulan para que vayas a comprar. Nadie te manipula para Bueno, hay una joda, hay una joda en TikTok, no sé si la hayan visto, en redes sociales, de unos millennials que dicen que cada vez que pagan con tarjeta de crédito en realidad es gratis, porque no han pagado con billete. Y lo que me preocupa, Buenísimo. y lo que me Es lo que preocupa, preocupa. lo que me preocupa es que hay gente que se lo cree. Claro, Sí, eso total. yo lo he visto, que gente, yo no lo pago. Claro, y además te dicen, y no lo pagues hasta febrero. Y lo Lindo. compro y me lo llevo ahorita. Claro, Es gratis. lindo, claro. Oye, No, te no voy es a gratis. te voy a contar algo, es para que te rías. La primera vez que lo llevamos chiquito a Manuel José a un buffet, vino con un plato. Papá, la comida es gratis. Porque veía todo eso y no había que pedir y se puso en el plato todo lo que era gratis. O sea, lo que tú dices es cierto. Totalmente. Total. Lo que dice Jaime no, pero lo que dices tú. sí. Es que yo siempre tengo la razón, Rosy. Así es, por eso te doy. Bueno, Pero es que no son manipulados. No ibas a hablar, cállate. ya. O sea, Jaime nos está manipulando ahorita, ¿no? Jaime Es nos verdad, está te estoy trabajando al para hacernos sentir mal, sentimiento, ¿no? sí. Sí, Para pretende. hacernos sentir que Jaime, te queremos, en verdad. No. Así como eres, Por te más que queremos. se pongan Vamos con ustedes otro ejemplo. tres. Otro ejemplo. Ajá. Jaime. Pero espera, lo que dijiste del Black Friday de Sí, ayer, ajá. tú dices, eso no fue manipular. Eso fue una promoción. Fue una promoción. Ya. Y la gente está tan... Ay, quizás que me da A ver, pena hablar. vamos, Pero tú hablemos- sabes perfectamente... Ayer fue lo que Black estoy diciendo. Wednesday. Eso es ¿Por qué lo manipulación, señalas, papá, porque Andrés? efectivamente... Hombre.
el vaso que costaba $3 antes, hoy en día no está en 1.50, está en Usted, 1.13. Lo ingeniero único que pasó fue que el comercial, mensaje dijo, usted, oiga, va a haber ingeniero, usted, Pero- ajá, dale, Andrés. El tema no va por ahí. ¿de qué? Déjame comunicación. explicártelo de la siguiente manera. Préstame tu taza, Ramiro. No me mate a la taza, puta. porque- Hoy no te voy a dar. no. Está por un cargada, instante. está cargada. Por un instante, hagamos el siguiente ejercicio. Yo te digo, esta taza vale $3. Sí. Pero por Black Friday, esta taza de $3, tú das $1 más y te llevas llevas esta dos. taza. Ajá. ¿Ok? Y tú piensas, ok, son $4, 2 tazas, ¿cuál? Me quedan a 2 cada una. Correcto. Pero en el fondo no te pones a pensar en lo importante. Vas y compras las tazas. En el fondo no te pones a pensar en lo No importante. necesito una. No te- No, perdón, necesitabas no dos tazas. Necesitaba una nada más. De porque- hecho, realmente correcto. necesitabas una, porque la que tienes en la casa todavía funciona. Así es. Pero es oferta, es 2 por 1. Porque nuestras decisiones no están basadas en comparaciones racionales. Vas por el centro comercial, ahorita, ¿cómo resuelven Black Friday? 1, no lleven plata en el bolsillo, no saquen sus tarjetas de crédito y antes de comprar piensen, realmente lo necesito. Van por el centro comercial, ven un lugar que dice Blue Jean, promoción. No te explican cuál es la promoción. Solo que diga la palabra promo Promoción, o que diga así sale in English, pero igual funciona. Tú decides que está más barato y lo vas a comprar. Y entras y lo compras y lo llevas a la casa. Y cuando tu esposa te ve que has comprado un pantalón nuevo, cuando tienes una fila larga de pantalones que todavía además no usas, algunos con etiquetas, Sí. me da culpa. ¿Para qué te lo compraste? No, la pregunta, más allá, la pregunta es, eres un coleccionista de blue jeans, eres un imbécil. claro. Pero más allá de eso, la pregunta que te quiero hacer. Muy buena estuvo eso. Manipularon en tu mente de ¿cómo se llama? De coleccionista de blue jeans. Exactamente. Pero la pregunta es, si realmente era una promoción y tú eres una persona racional y todos nos llamamos racionales, yo soy pensante, como dice Ramiro, Ajá. nadie piensa, Sí. sobrevive. Pero yo soy pensante y soy racional. Pregunta, cuando compraste el blue jean, para saber si estaba en promoción, ¿viste cuánto costaban los otros? No, es más, pues. ¿comparaste entre una tienda y otra? No. Solo viste el letrero Así inmenso que es. decía blue jean, Así sale. es. Fuiste, lo compraste y tienes uno más para tu colección. Lo manipularon a Jaime. O No a a mí. ti, o a mí, o a Así es. Javier, o a Lo Eduardo. manipularon. Acá, ¿sí ves? Jaime tenía razón. Vamos al Así es, vamos- así es. Por favor, que termine la idea, Andrés, Sí, que por si favor, no, queda interrumpe, corta. Déjenlo hablar. Sí, sigue, por favor. Si así No, ya no fue la quiero. idea. Ay, eso es jugar de nuevo con la psicología Ahí de está cada uno de manipulando, ustedes. Andrés. Sí, Mira, importa. vamos al fondo. La idea de llevarlo a temas tan cotidianos, cotidianos. es porque creo que así logramos entender cómo funciona la comunicación Correcto, así en es. términos de qué es lo que esperas que haga la otra gente. Porque comunicación, incluso el gobierno, comunicación que no tiene un call to action, una expectativa de una acción después de que han sido impactados por la comunicación, no sirve. Correcto. Por eso es que informar no es comunicar. Que yo No, te para diga nada, que claro. tengo 20 blue jeans, pero si yo Azul. te digo, tengo 20 blue jeans, 2 son amarillos. No se Pero pone- los compré en descuento. Correcto. Los compré en descuento. Ramiro va a decir, ah, sí, ¿y dónde está el descuento? Correcto. voy a decir- Y yo le voy a decir, pone- en la tienda de Eduardo. Y entonces los va a ir a buscar a la tienda de Eduardo. Porque finalmente lo que él no sabe es que Eduardo me da comisión por la venta de cada blue jean que compra Ramiro. Correcto. Y yo voy a Porque lo que hay, contestarte cuando Eduardo me para pague. terminar la idea, porque lo que hay detrás y lo que debemos entender son los motivos que nos mueven, que nos mueven, ¿no? Y Ahí está. motivo viene por Ujú. movimiento también. Yo solamente voy a volver a las bases, y tú eres ingeniero comercial, Jaime lo sabe y Andrés lo sabe más que tú y yo juntos, de las P del marketing, ¿no? ¿Verdad? Precio, plaza, promoción, producto. Hay promoción, hay un buen producto y te hacen el tema de comunicación, ¿verdad? Entonces, si no lo comparas, no estás sabiendo racionalmente el valor. Pero como tienes una promoción, porque hay una promoción que dice rebaja tanto, no comparas. Estás en una ubicación, en un sitio seguro, como este, por ejemplo, el mall, donde todo está seguro. Entonces, te vas y te lleva la comunicación. O sea, la comunicación te dice que tú estás comprando algo que te han dicho que es mucho más barato, sin haberlo comparado. Correcto. Pero ¿No, lo que- ¿verdad? Y entonces ahí sí hay una persuasión, pues, Andrés. ¿no? ¿Verdad? Yo a tus 4 P's le sumo 2. Dale. Puta su madre. No, esas no. Ya pusiste. Está Se muy puso buen nivel, bien, Ariel. bien, Está muy bien. nivel, sí. Poder Poder. y
public relations, relaciones públicas. Relaciones públicas, claro. Porque al final del día, hoy por hoy, el juego es identitario. ¿No? ¿Por qué compras un nuevo blue jean? Porque yo me siento bien sabiendo que tengo 30 blue jeans y solo uso uno. Me siento poderoso. Tengo la capacidad para tener muchos cuando solo uso uno. ¿No? Y entonces, claro, ahí baja el tema de viajas ligeros. No, yo no puedo viajar ligero. Tengo que llevar al menos 3 pares de zapatos, 4 chompas, 5 blue jeans. Uso un par de zapatos, un blue jean y 2 camisas. Y la otra me la compro. Claro. Podía haber viajado con esa. una nada mochila. más, así es. Exactamente. Pero sientes equivocadamente que pierdes parte de tu identidad. Vamos al aspiracional de nuevo. Aspiracional. ¿No? Claro, existe. Que es absolutamente Sobre todo en persuasivo, es Guayaquil, absolutamente totalmente persuasivo. aspiracional. ¿Cuál es el rollo hoy que me preocupa y es tema de otra conversación? Hoy por hoy en Guayaquil, ver a una persona que ha recibido, que anda en un vehículo de alta gama, De alta gama. o que vive bien, hoy por hoy es mala palabra. Hay mucha gente que está siendo juzgada Por eso, por eso. así es. Y sí, es cierto, hay gente que ha hecho mal su dinero. Pero hay otras que no. Pero hay otras que no, y no tenemos por qué meterlas a todas en el saco. De nuevo, somos seres que buscamos patrones. Entonces, si tú no pudiste hacer ese nivel de ingresos y el otro lo hizo, porque es mal habido. No es porque se fajó trabajando. Entonces hay que tener cuidado con entender cómo funciona la mente y cómo te persuaden para que hagas cosas que no necesitas. Y el mensaje del presidente, de alguna otra forma, pudo persuadir o no, No. en X. Según Después el de la resultado- consul- en según otras el resultado, preguntando no. a Andrés, En por otras Dios. circunstancias históricas, un rechazo de esa naturaleza en una consulta debilitaba, enervaba el capital político del presidente. Hoy No. Ok. Incluso lo económico lo hubiera disparado, se bajó hasta el riesgo país. O sea, hemos encontrado un Ecuador Es lo que es. que no lo entendía. O sea, un Ecuador no entendible, Andrés, respecto a que prefiere que las cosas estén como están. Hablo de la constituyente, las bases, todas estas cosas. Pero que no se movió económicamente. Pero es que, creo que debemos entender algo. Todos los estudios serios te dicen que desde hace algún tiempo acá el ecuatoriano está en un estado de apatía grande. ¿Qué significa un estado de apatía? Que está preocupado, que está tenso, que está incómodo, pero está inmóvil. En otros gobiernos, la mitad de lo que le ha pasado al presidente Noboa hubieran costaba. generado movimientos mucho más agresivos en la calle, pero la gente no sale. ¿Por qué? Porque tiene... ¿Perdón? Y probablemente... Sí, incluso podían haber llegado a eso. Por menos se lo sacó a Lucio. Sí, señor. Por menos. O Abdalá. O Abdalá, exactamente. Pero debemos entender que en general el ecuatoriano está en un estado apático. ¿Y por qué está en el estado apático? ¿Qué le preocupa? No le preocupa el presidente. Le preocupa la inseguridad, le preocupa la falta de comida, la falta de empleo, le preocupa el que no haya en los hospitales medicina, le preocupa que sus hijos no puedan ir tranquilos a la escuela porque no sabe si va a regresar después del kinder o del recreo. Y lo que espera, y esa es la respuesta del no, Ese es el no. lo que espera es que le resuelvan eso. ¿Y que le resuelva a quién? Los políticos. Todos los políticos, no solo el presidente, todos los políticos que hoy se enfrentan narrativamente, como decía en el programa anterior, narrativamente a esta figura de los ciudadanos. Hoy es la ciudadanía que se enfrenta a la cosa política. Pero esto no es nuevo. Rafael Correa gana la primera elección cuando enfrenta a la ciudadanía con los viejos políticos, Claro, y él se plantea como ciudadano. Y Daniel Noboa gana su primera elección cuando él enfrenta a los políticos con los ciudadanos y él se presenta como apolítico ciudadano. Recuerden el discurso de el anti tiene techo y el pro es infinito. Si lo queremos ver desde el punto de vista político, yo subí una historia que decía el país necesita unidad y consenso. Ya suficiente tenemos con la violencia criminal como para seguir con la violencia política. Es que hay un punto... Ese tiene que ser la idea hoy en Ciertamente. día. Hay un punto en que la violencia política se traduce en violencia ciudadana. Polarización. Pero hay un punto que esa violencia ciudadana dice, a ver, no, yo me cansé de esta mierda, ahora sí resuélvanme. Exacto. ¿Qué es lo que es la manifestación de... Claro, cuando te obligan a manifestarte como tienes que ir a votar, en esos momentos dijiste No. no.
O sea, más claro, no hubo emocionalidad porque no fue de personas, sino No sencillamente... siempre hay emocionalidad, Eduardo. Entiendo yo que el presidente intentó ponerle emocionalidad a los buenos y los malos, pero lo que estás diciendo tú es mucho más, me parece, profundo de mi análisis, porque dices, no tengo esto, ¿por qué voy a ir a votar algo que no, A favor, que no me va a favor, si algo que no No me está dando No nada. me, está dando no me- nada, ¿qué- no me qué? soluciona nada. Y no solo no me soluciona nada, sino que no me garantiza en el vaya a futuro ser. que me Eso, resuelva. eso. Había Es un más nivel, grave, así es. hay un nivel de incertidumbre. Sí, A ver, hubo. y acuérdense del aforismo, de nuevo, hay que trabajar con los insights, con los criterios, los pensamientos, las creencias que tiene la gente. ¿Cómo sostiene el algoritmo? Malo conocido, peor por conocer. Claro. Y es verdad. Se aplica. Entonces, si existe ese sentimiento de, a ver, estoy mal, pero ¿y si estoy peor? Ah, no. Entonces ahí, ¿qué es lo que debiera suceder? El gobierno debiera entender esto como un mensaje. Claro. Un mensaje de la ciudadanía que le dice, a ver, déjate de politiquear y dedícate a la gestión concreta, pero no tu gestión concreta, la gestión concreta que me resuelve mi problema de ciudadano. Porque al final del día, eso es lo que te va a dar los insumos para que puedas, volviendo al inicio de la conversación, comunicar. Es lo que decía ayer Wendy Reyes. Sí, Hay que correcto. trabajar, ese es el mensaje que le da el pueblo. Trabajen a todos los políticos. Pero más, O sea, en el más que sentido trabajen es general- resuélvanme Ok. los problemas. Que resuelvan los problemas. Porque tú puedes trabajar y no lograr Claro, nada, y no ok. resolver nada. De acuerdo, que resuelvan los problemas. Porque la gente está asqueada de esta vaina. La gente ya está harta de que se peleen uno con el otro. La gente lo que quiere es comer, y como tú bien dices, tener salud, medicina en los hospitales, empleo, para poder vivir tranquilo. Y los empresarios también, porque la única forma que quieren es generar más empleo. ¿Y cómo generan empleo? Con más inversión. ¿Cómo es la inversión? Con seguridad. Es increíble. Pero, Sí, habla nomás, Jaime, por favor, ya te pero hablaste ¿cómo toma demasiado. entonces, Ya está a altura. hoy en día, cómo toma la ciudadanía las acciones reales? Cambios en los gabinetes que aparentemente no son técnicos en la materia, sino son llenando baches por la premura del tiempo, lo que sea. Y dos, me tengo que ir de viaje por mis compromisos internacionales. Y hasta febrero nos vemos. Chao. Hablemos de cambios en el gabinete. Y esta es una hipótesis porque no Claro, no lo tenemos tengo, la data, no correcto. tengo la data, pero cuando se posicionó el primer gabinete, no el que cambiaron, todos eran técnicos en su materia. No, Y a la gente le importó. no. ¿Y le importa ahora? No. ¿Qué ha cambiado? No, O sea, no importa. no es que me importa. Sí, o sea, El tema, Cosas, ¿no? a ver, volvemos al tema. Ves cosas más cotidianas, Claro. más pedestre, sí, más totalmente del día a día. La salud, o sea, la más claro le digo, sí, seguridad, yo el creo, trabajo. pero si es que no me da soluciones después de un rato, Te lo pongo al revés. Pónselo nomás. Al revés. ¿Qué pasa? Que se le ponga el ejemplo al revés. No sea mal pensado. Señor, ha venido dañado. señor Mendoza, por favor. siga, por favor. Va a un día de descanso y no cuando viene. Dios mío. Digamos que nombras de ministro de salud a un premio Nobel en medicina. Ok. Más preparado no puede estar para ejercer el cargo de ministro de salud en términos de técnica El médica. ejemplo va a ser brillante. Pero si no Entendí. resuelve los problemas de la gente en la calle, No sirve. Un fracaso. es una mierda. Correcto. Ya, entonces. Entonces, ahí está toda la respuesta. Tú llevas al médico más bacán de Guayaquil o de aquí. ¿Quién? Está bien. El doctor Sí, Caputi, yo el siempre tengo la doctor razón. Boloña, de esos médicos así, Angelito Sazar, cualquiera de esos bacanes, y no va a resolver el problema. Siendo los mejores médicos, Jaime. porque el tema es un tema mucho más. Por allá. supuesto. Entonces, la gente sí lo percibe. Por ejemplo, otra cosa que le fastidia a la gente, le cabritea, el tema de las licencias, lo de las cédulas, los pasaportes. La que no gente tenga Porque se Sí. convirtió en un negocio más que un servicio ahí público. está, pero es que ahí está el esa tema. indignación Sí, está bien. a la gente le fastidia. Son cosas cotidianas. Oye, a mí me sorprendía ayer, ¿no? Y por eso lo de la promoción no entendía. Cuando veía, yo bajé con Hugo a dar una vuelta ayer. Bueno, estaba tranquilo, pero lo del coral. Era alimentación, se las comprabas 2 por 1. Entonces era primera necesidad. Cuando tú sabes que el Black Friday siempre ha sido es para Televisores, televisores, esas cosas, ¿no? Pero es un tema de Jamaica, es un tema de... Era Black Wednesday. Sí, Black. Y ahí la pregunta que cabe es la siguiente. ¿Por qué te disgustan los temas de cédulas o de licencias y demás?
Porque hoy todo ese trámite, todo ese proceso hace que pierdas tiempo. Eso es todo. Pero te imponen la pérdida de tiempo, Eso. no la escoges tú. Y aquí voy a la pregunta. ¿Por qué si te cabrea perder el tiempo, estás dispuesto a hacer fila desde las 5 de la mañana para que abran un almacén Porque para es tu comprar? derecho. Porque es tu decisión de Nada tu más, tiempo. Nada más. Muy bien, abogado. Abogado, se puede permitir. Claro. Primera con el señor Seminario que lo veo brillante. Brillante, ahora sí. El señor Por favor, Seminario vaya. ha estado Velázquez. Sí, sí. Eh, No, últimamente. Pero Ay, No, Mau- yo ya estuve media hora. Estuvo- tranquilo. No, eso es normal, Por eso eso es lo normal. dejo Sí te hablar, escuché. aunque tenga que hablar Jaime. Y sí te Aunque escuché, Aunque por si tenga que acaso. hablar Jaime. Entonces, tu decisión. Es tu decisión, Ahí, ¿verdad? ahí. Claro, y Claro. eso hace la diferencia. Tu Eso- soberanía. Y Porque entonces, esas incluso preguntas- cuando no es tu decisión, pero yo te hago creer que sí la es, Claro. ahí funciona. Y les doy un ejemplo. Y persuades. ¿Por qué, Claro. ¿por qué funciona? No ¿Por qué, manipulas. ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona? ¿Por qué funciona Uber? Calmadito. Sí. El tráfico no ha cambiado desde que hay Uber. Pero no quieres manejar. No, ¿a dónde voy? Ah, ya. ¿Por qué sales de una reunión y debes ir a otro sitio? Tienes dos opciones, no tienes vehículo, tienes dos opciones, tomas taxi o pides un Uber. Digamos que ambos vehículos están circulando en el mismo tráfico, realidad. ¿Por qué prefieres Uber sobre un taxi? Taxi. Simple, porque con el taxi no sabes en cuánto tiempo aparece y cuánto tiempo te toma llegar al destino. Con el Uber, cuando tú lo pides, te aparece en tu teléfono la notificación y Voy te en dice, 6 minutos, llega 10 en minutos, 16 20 minutos minutos, y el claro. destino te va a tomar 30. Es el mismo tiempo que si te hubiera tomado en el taxi, excepto que en el uno lo sabes y es tu decisión esperar, y en el otro es absolutamente incertidumbre. Ya, Es pero decir, sí, perdón, sigue, Javier. No, dale, que él está ahí. Dale. Entonces, ahí, una vez más en las preguntas, te dijeron por qué votar. Te pusieron las preguntas que creyeron, no lo que tú creías, no lo que tú crees. De hecho, analicemos al menos una. La primera pregunta dice casi textual de ¿está de acuerdo con la instalación de bases militares extranjeras? Ujú. ¿Verdad? Sí, sí. Y bla, 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 bla. Hay un estudio que revela que a la gente lo de bases militares extranjeras Le fastidia. le preocupaba muchísimo. Ya lo discutimos aquí. Sí, Es sí. más, la campaña por el sí en esa pregunta empezó hablando de bases militares extranjeras y terminó hablando de Homeland Security o terminó hablando de asistencia o cooperación. Pero la pregunta Decía regresaba al miedo de la gente. Entonces, aquellas personas que sí leyeron dijeron no. Ya, ahora, volviendo al segundo tema de Jaime. Y más allá si estás de acuerdo o en desacuerdo con el tema, es que eso le disparaba en la mente de la gente un temor natural. Incertidumbre. Sí. Volviendo al segundo tema, Jaime, que era el viaje del presidente. Es tu decisión si te cabreas o no que viaje, pues. Yo no sé por qué se va. Déjalo que viaje. Hay hartos haters, Javier. Si me explico. Si igual va a hacer lo que tiene que hacer, privado o Es como el público. comentario del Porsche. ¿Tiene o no tiene? Puede comprarse ese Porsche, puede comprar 10 Ya. Porsche. O sea, Y la gente aquí, que por es qué viaja. insensible que en donde el rodora... esa es otra historia. Eso. Pero, Ese es el hermano, mensaje. pero tiene tiene- que quedarse tiene- a solucionar los problemas. ¿Acaso que de aquí a enero va a solucionar los problemas? Pero, ¿Y primero a dónde va? ¿Va pero a ser luego... relaciones Pero sí te das comerciales o cuenta- a fortalecer te das cuenta algo? cómo la agenda la marca el presidente. Pero luego, sí, pero luego dentro de la conversación no te pones a ver si podía comprarlo o no podía comprarlo. Sí lo puede comprar, ya está. O sea, ¿cuál es el Eso es rollo? todo. Comprar 10 de esos, como dices tú. Y es más, en su estrategia de posicionamiento aspiracional, Eso. debe salir en un Porsche. Debe salir en un No debe salir en un Aveo. Porque en el momento en que veas al presidente rodando en un Aveo, tú vas a decir, este man está en campaña. Claro. Algo quiere de mí, me quiere Quiere manipular. bajarse al pueblo. Quiere manipular. Que es verdad. Atención. Es verdad. Y claro, una cosa es que lo verbalicemos cínicamente de esa manera Claro, aquí, correcto, y otra sí, cosa es que ustedes allá lo estén pensando y digan, ta madre, tiene razón, pero mejor no lo digo. Y es lo que pasa con el efecto Rolex. Si tú ves un Rolex más barato, tú dices, si es más caro, eso es lo que está Y diciendo. puede ser la misma falsificación. La misma falsificación, exactamente. Entonces, me queda claro, Andrés. En primer lugar, en campaña. Van a seguir en campaña. ¿Lo desgasta? Deben seguir en Deben campaña. seguir en campaña. ¿Lo desgasta Comunicacional. o no lo desgasta? Sí, claro. Comunicacional. ¿Lo desgasta o no lo desgasta? Depende de los contenidos. De los contenidos, ahí está. Sin embargo, eso no significa que a veces tengas trivialidades dentro de los muchos que Debes tener trivialidades porque es la manera de humanizar el poder. Totalmente. Y esas trivialidades tienen que tener siempre
profundidad como hablamos las También. medias, cosas. Tiene que haber de todo coherencia. Y ciertamente, y debe ser estratégico. Y Debe ser. esa campaña comunicacional no es manipular. No, es la- Nos vemos el que- próximo viernes. Oiga, Perfecto. dato mata relato, nomás digo. Vamos. Dato- Sí, dijo el presidente Oh. anoche. Dijo usted, señor Andrés No, y ayer Seminario. lo dijo el presidente. Dato no mata No relato. mata, No nuestro mata, dato está mata. aquí. Dato no Lee bien, mata hombre. relato. Yo entiendo que No, usted mata, maneja no bien las mata relato. trivialidades aquí. Sí, don Jaime. Sí, don Jaime. Bien Le- inteligente. ¿Te puedo recomendar un libro? La Sociedad del Relato de Andrés Seminario. Eso, Fantástico. sí. No lo has leído No, todavía. no lo he leído. Lo pero- tengo. No lo he leído. Me estás- Tiene, tremendo. pero no lo has leído. Me equivoqué en la Como frase dijo como el Ramiro, Chavo del como tener 8. abuelito ¿Dato muerto. mata relato o no? No, dato No no mata mata relato. relato. Lee bien. Lo hice a propósito. Andrés, Qué qué interesante. manipulador. Yo Eres manipulador. hoy día puse 15 minutos más porque sabía que el tema nos iba a poder. Iban a llegar Íbamos atrasados llegar- también. Sí, bueno, oye, es que el tema iba a dar para mucho y salió muy bien. Qué pobre. Gracias por No, los gracias a siempre, ustedes. seminario. Gracias, Antes de buen ir fin de semana. Antes de ir al corte, quiero abrir espacio en las menciones publicitarias. Abra, yo Imagina esto. Tú, un acompañante de la mejor comida del Mediterráneo francés. Vívelo con American Express de Banco Guayaquil. Por cada $100 de consumo acumulables participa en una experiencia única en la Riviera Francesa. ¡Qué belleza! Incluye tour gastronómico y $15,000 para shopping. Regístrate en www.loquesigue.com. Y luego recordarle a todos, cuando son las 9:14, si hablamos de vanguardia en educación, hablamos de la Universidad de Guayaquil. Laboratorios modernos, clínicas odontológicas, simuladores médicos, sets de comunicación y espacios repotenciados donde los estudiantes no solo aprenden con la teoría, sino con la práctica real. Y si quieres alcanzar un nuevo nivel, hazlo con posgrados UG, Universidad de Guayaquil, la más grande y más importante y gloriosa del Ecuador, Universidad de Guayaquil, autoridad. Ya, eso es. Cerramos el espacio, despedimos a Andrés y ya Un abrazo. regresamos. Un abrazo. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. Buenas noticias para todos los conductores. El paso por el puente Churute en el Cantón Naranjal ya está completamente habilitado. La Prefectura Ciudadana del Guayas instaló 2 puentes Bailey, uno en cada sentido para garantizar una circulación fluida y segura hacia Cuenca y el sur del país. Conduce con precaución, respeta las señales de tránsito y planifica tu viaje en esta época de lluvias. Para conocer el estado de las vías y obras en ejecución, visita www.guayas.gov.es. Con el crédito Mi Casa Propia del Banco del Pacífico, el sueño de tener tu primera vivienda se puede. Deja de imaginar y empieza a construir tu hogar, porque con nuestra tasa del 4.87% y el respaldo del programa Miti Miti del Gobierno Nacional, se puede. Solicita tu crédito y asegura una casa propia para los tuyos. Banco del Pacífico, tu banco. En la calle me conocen como Valvoline, voy siempre a mí. Aceite original, yo funciono para ti. Sí, Valvoline, yo estoy aquí. Vivo el fútbol con pasión, con todo el corazón, sí. El fútbol es la pasión y Valvoline, el aceite original que nos mueve a todos. Con Valvoline, la pasión del fútbol es a todo motor. Sí, Valvoline está aquí. El lubricante original, larga vida tu motor. Valvoline está aquí. El lubricante ganador, larga vida tu motor. Valvoline, el aceite original. Imagina tomar tu café de la mañana frente a la Torre Eiffel.